Robinson Club. Por información sobre cada una de las aves que aparecen en el reloj, para aprender tú mismo y otros. Ya, chiquillos, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de nuestra asignatura de Historia. El tiempo va avanzando rápido. Imagínense que mañana ya estamos en junio, mitad de año. Pero, no sé, algo ha pasado en el último tiempo, una percepción de mucha gente de que el tiempo está pasando muy rápido, ¿ya? Porque uno piensa en el verano como hace muy poquito y ya estamos en junio, imagínense. Ha pasado muy rápido. Ya, chicos, en la clase de hoy día vamos a hacer un repaso de... Hola, profe. Hola, hola. Vamos a hacer un repasito de la clase anterior, ya donde estuvimos viendo principalmente las características principales del periodo colonial en nuestro país, ya y cuando nos centramos en las características principales son fundamentalmente la forma, ¿cierto?, que la monarquía española administró los territorios ya en América, la manera como lo hizo, y eso fue a través de instituciones, ¿cierto?, de diversas, digamos, con diverso propósito, ya, unas que tenían que ver con la parte más bien de hacer las leyes, aplicar las leyes, del control, por ejemplo, del flujo marítimo, ya que en ese tiempo era lo principal. Acuérdense que desde los inicios, ¿cierto?, de la colonia, incluso antes del periodo de conquista, comienza a extraerse todo lo que son los recursos, ¿cierto?, y comienza a exportarse y comercializarse fuera del territorio americano, ¿ya? Espérenme, ahí. Entonces, para eso, ¿cierto?, era necesario, como lo es también en los tiempos actuales, el desarrollo de ciertas instituciones que eran encargadas de ciertos aspectos, ¿ya? Entonces, esas instituciones existieron para administrar, ¿cierto?, América. Existieron algunas que lo hacían desde el continente europeo y otras que se desarrollaron acá, ¿ya? Podríamos decir en el espacio americano, en las colonias mismas, ¿ya? Por otro lado, también vimos, pensando en las características, ¿cierto?, del periodo colonial, vimos también la forma en que se organiza la sociedad, ¿ya? Las características que tuvo la sociedad colonial, ¿ya? Cuando hablamos de eso es cómo en el fondo se relacionó o cómo se estructuró, ¿cierto?, la estructura de los distintos estratos que existieron, ¿ya? Algunos, por ejemplo, veíamos ahí que eran producto de la mezcla, ¿ya?, entre españoles e indígenas, que es podríamos decir, el estrato que equivale a los mestizos, que finalmente pasaron a formar parte de la población americana más numerosa, ¿ya? Luego también en un porcentaje un poco menor, ¿cierto?, estaban los esclavos, ¿ya? Y que esta sociedad era altamente jerarquizada, ¿ya? Y cuando hablábamos de jerarquía, quiere decir que había un grupo de la población, de la sociedad, ¿cierto?, que tenía privilegios, ¿cierto?, que vivía en condiciones de vida mucho más, podríamos decir, con más comodidades, ¿cierto?, con más derechos, en desmedro de otros grupos, de otros estratos, ¿cierto?, que estaban en situaciones mucho más desventajosas, ¿ya? Entonces, las características de la sociedad colonial es que es estamental, ¿cierto?, jerárquica, y que en el fondo así fue durante todo el periodo colonial, ¿ya? Esa fue una de las características principales. En cuanto a la economía, acuérdense que ahí había algo bien relevante que tenía que ver con la forma en que España, ¿cierto?, organiza la economía para las colonias. Y eso fue principalmente a través de la instauración del monopolio comercial, donde había prohibición a las colonias americanas de poder comercializar los productos que salían, ¿cierto?, del territorio con otras naciones, ya que no fueran las colonias, otras colonias españolas, o España propiamente tal,
Entonces, el monopolio comercial es una característica que tiene que ver con la economía colonial, ¿ya? Luego también vimos que la hacienda se constituyó como la unidad territorial más relevante durante el periodo colonial, ya que estaba, que era este, digamos, este espacio donde se daban las principales actividades económicas vinculadas principalmente a la agricultura y la ganadería, ¿ya? Y donde participaban o habían personajes, o podríamos decir, ciertos grupos de personas que eran clave en este entramado ya de personas que vivían en estos espacios, ya, y que cada uno tenía sus roles determinados, ¿cierto? Que hacíamos también ahí podríamos decir, el análisis, ¿cierto? De aquello que ha cambiado durante el tiempo, ¿cierto? Y cómo se organiza el campo chileno hoy, pensando que todavía la sociedad chilena, o la economía chilena, mejor dicho, se basa también en todo lo que tiene que ver con la producción silvagropecuaria, ya en los tiempos actuales. Eso básicamente, chiquillos. Revisamos también la guía de la época colonial, que es la guía número 3, ¿ya? Hoy día vamos a terminar con la colonia, vamos a ver la vida cotidiana del periodo colonial, que es lo último que nos queda, ¿ya? Y vamos a pasar a la Guerra de Arauco y la independencia, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando Profe, cronológicamente. ¿vamos a trabajar con algún libro hoy día? Vamos a trabajar con la guía de independencia, que es la guía número 4. Ya vamos a ver, vamos a darnos, yo creo, ojalá alcanzar a verla, al menos la mitad de esa guía, porque igual es extensa, porque tiene 2 partes, ya que es las causas, mejor dicho, las causas y las etapas del proceso de independencia, y tiene lo que tiene que ver con las consecuencias de la independencia, ya como esta, podríamos decir, búsqueda de un modelo propicio, podríamos decir, para la república nueva, para esta nueva república, ¿ya? De qué manera entonces poder administrar el territorio ya siendo una república independiente. Y ahí vamos a ver que hay distintas... Buenas tardes, profe. Disculpe Buenas tardes. Que hay distintas posiciones que tienen que ver con enfoques o ideas políticas, ya que chocan. Ya vamos a ver los liberales, los conservadores, cómo ellos van planteando distintas maneras de idear un proyecto político, distintas formas de proyecto político, ya que sucede hasta los días de hoy, siempre hay enfoques, ideas diferentes de cómo, por ejemplo, echar a andar o cómo administrar una república, ¿ya? Y es lo que pasó posterior a la declaración de la independencia propiamente tal. Ya, entonces yo les voy a compartir pantalla para que vayamos avanzando. Disculpe, profe, ¿qué libro dijo? ¿Guía 4? Sí, la guía 4, pero la guía propiamente tal, ya que es una que está, ves que hay una, en el Drive ustedes tienen libros y guías, es la que dice guías, y ahí hay como 5 o 6, ya, y esta es la 4. Pero no vamos a empezar esa ahora, al tiro. Ya vamos a terminar de ver la colonia y luego seguimos con esa. Espérenme. Esa. Ustedes me dicen si se ve. Desplaciar. Que no. ¿Se ve, chiquillos? ¿Se ve la PPT? Sí, profe. Sí, ¿Se ve Sí, bien? profe, se ve. ¿Se ve bien en su pantalla o se ve como chiquitita? Desastre de Cuba, lava, parece, pura lava. ¿Se ve bien en su pantalla o se ve pequeño? Profe, nuestra pantalla de celular, perdón, estoy comiendo. Ah, ya, pero se ve bien. Se ve bien en nuestro celular, profe, pero se ve bien. se ve bien, Hay que profe, hacerle pero un uno le poco puede de hacer zoom. zoom en la pantalla del celular, así que Sí.
Lo que pasa, y aquí está. Es que a mí se me ve muy chico, entonces no sé por qué tengo que... Sí, yo sé que está chica, por eso que me llama la atención, les preguntaba, porque no se ve como otras veces que se veía como a mí, yo en mi computador la veía como pantalla completa y ahora no lo estoy viendo así, entonces por eso que... Espérenme, voy a ver qué pasó acá. En nuestro celular, profesora, nos da la opción para hacerle zoom a la imagen. Por lo menos a mí no me incomoda, no sé los demás. Ya. Y los que Sí, no puedan igual. tienen que bajar la barra de notificaciones y sacar el control parental. Entonces eso ahí ponen su celular de ladito y la pantalla se gana de ladito y ahí queda más grande todavía. Ahí queda más grande, claro, sí. Sí, esa es una buena... Pero a lo que yo voy es que... Espérenme. Denme un segundo, chiquillos, que voy a bajar. Ahí. Ya, ahora sí, a ver si me resulta. Toda la pantalla. Ventana, toda la pantalla. No. Compartir. Ojalá que ahora me resulte porque lo estaba viendo muy, muy chico. A ver. Es que se sigue viendo igual de chico para mí, entonces eso lo encuentro raro. Espérenme un poquito, a ver. Que quizás algo no hice bien. Presentar pantalla, toda la pantalla. Pestaña. Ventana. Ahí, a ver si pongo ventana. No. Pestaña de Chrome. Toda la pantalla. Mira. Sí. ¿Ustedes lo ven bien ahora? Los chicos están comentando en el chat, profe, ¿no será la lupita arriba, donde hay dos lupas? No sé. Lupita. Sí, tienes razón. Sí, A profe, ver. se ve bien en nosotros, bueno, al menos en mi caso, no sé, Lucy. Lo que pasa es que yo no lo puedo ver grande, entonces no lo veo como si muy, muy chiquitito. Ay, qué lata, a ver. Profe, profe, Espérame, dígame. yo me voy a retirarme, tengo que hacer algo hoy día, pero más rato veo la... La clase, sí, no se preocupe. Ya, A vale, ver, gracias.
Chicos, denme un segundo, porfa. Voy a pedir un poquito de ayuda porque rapidito, espérenme. Estamos en silencio. Casi que yo sé lo que estoy hablando. Pues que la profe está arreglando la pantalla. ¿En qué página hay que buscar la tarea que van a hacer? Dice guía número 4. Día número 4. Ya. Gracias. ¿Es en el libro? No se olviden mañana llevar sopaipilla. Sí, 3. Disculpe, no alcancé a escuchar qué temas va a tratar hoy día en la clase, por favor.
Profesora, si está por ahí y a usted se le dificulta leer porque a usted se le ve pequeño, nosotros prácticamente igual podemos leer por si acaso, le podemos ayudar con eso. Ya, Si está por chicos, ahí. no hay caso de que no puedo, no me resulta el tema de compartir. Así que voy a ver si... Espérenme. Ay. Espérenme un poquito. Sí, no sé qué ocurrió, pero voy a tratar de verlo de acá. Yo se los voy explicando y ustedes van viendo ahí nomás, ¿ya? Porque está como medio difícil que yo lo pueda ver y en honor al tiempo que pasa volando. Entonces lo voy a compartir así nomás, se va a ver chico, pero ustedes lo van a poder ir viendo, ¿ya? Ya. Ahí se va viendo y si yo lo bajo, la idea es que también lo pueda cambiar. Si eso es el tema que... Está bien, profe, se ve igual. Ya. Ya. Ya, chicos. Espérenme. Sí, sí, yo sé que ustedes lo pueden ver bien, si es una cosa de que a mí no se me proyecta para que yo lo pueda ir viendo y lo pueda ir cambiando de manera más, más fluida. ¿Ya? Entonces, ese es el cuento y lo compartí como siempre lo hago, pero no sé qué pasó. ¿Ya? Entonces, chicos, la última parte que nos queda ver, digamos, de la colonia propiamente tal, aparte de la Guerra de Arauco, que la vamos a ver hoy día, es lo que tiene que ver con las otras actividades que hacían las personas en la época colonial, como por ejemplo, en qué pasaban sus ratos libres, ¿cierto? ¿Cuál era la vida cotidiana que le llamamos? ¿Ya? La vida cotidiana quiere decir, por ejemplo, a qué se dedicaba la gente, ¿cierto? ¿Cuáles eran algunos personajes típicos de ese periodo? Ya que acuérdense que fueron 300 años, digamos, de formación de una sociedad, ¿ya? Chilena, ya que habitó el territorio y que a pesar de estar administrado, ¿cierto?, por la corona española, logró ir de alguna manera desarrollando una identidad, ¿ya? Y en el desarrollo de esa identidad, ¿cierto? También es parte la vida cotidiana, ¿ya? El día a día de las personas, ¿cierto? Que habitaron este territorio y que forjaron nuestra identidad. Entonces, hay formas, ya, yo creo que ustedes han escuchado algunos conceptos que tienen que ver con cómo se divertía la gente en la sociedad colonial. ¿Ya? Entonces, había diferencia entre las actividades que hacían, por ejemplo, los estratos socioeconómicos, estratos de esta pirámide ya jerárquica, que eran aquellos que pertenecían a los grupos donde estaban los criollos, por ejemplo, hijos de españoles, pero nacidos en América, y los españoles propiamente tal, ¿ya? Y ellos se divertían en las llamadas tertulias, que eran reuniones sociales, ¿cierto?, donde se visitaban, donde compartían un espacio en común, donde también había música, se bailaba, ¿cierto?, para amenizar ese encuentro. ¿Ya? Esas eran las llamadas tertulias. Hoy en día también ese concepto se escucha, ¿cierto? También tiene una connotación de reunión, ¿ya? Una tertulia es algo que reúne, que convoca, que es donde se conversan temas, ¿cierto? Donde se comparten probablemente cosas en común, ¿ya? Esas eran las llamadas reuniones sociales de los, en este caso, de los criollos y españoles. Por su parte, el mundo popular, que equivalía a un porcentaje mucho más alto de la población, se divertía o se entretenía y pasaba sus tiempos, ¿cierto?, de diversión, de ocio, de encuentro, en las llamadas chinganas, que podríamos decir que es lo que antecede a lo que después se llamó ramada, ¿cierto?, fonda, ya las llamadas chinganas. Y estas se celebraban, ¿cierto?, con música, con
comida, ¿cierto? Típica. La chicha era el brebaje más, más apetecido y más, digamos, más común en estos encuentros. Y habitualmente en las chinganas también se realizaban juegos típicos, ¿ya? Por eso se dice que es la actividad que antecede a lo que hoy en día son las fondas, ¿cierto? Que se celebran para festejar el aniversario, ¿cierto? De la independencia de nuestro país, ¿ya? Donde sigue habiendo esta, podríamos decir, esta idea de los juegos típicos, ¿cierto? De que se baile música popular, música chilena, donde también sean como encuentros familiares, donde se comparta, ¿ya? En esta chingana, entonces, como dice ahí, los juegos típicos, la chicha, el baile, los cantos, la guitarra, ¿cierto? La diversión, el baile, era algo que lo realizaba el pueblo, ya podríamos decir el mundo popular o los estratos socioeconómicos, por ejemplo, principalmente los mestizos, ¿ya? Y de ahí se fueron forjando y se fue quedando como una actividad propia de la identidad de nuestro país, ¿ya? Eso en cuanto a la vida cotidiana vinculado a la entretención, ¿ya? Propia, digamos, del periodo colonial, ¿ya? Ahora voy a ver si puedo cambiar a la siguiente. Y vamos a estar así como... ¿La puede saliendo. dejar un ratito, profe, para? Estoy anotando, me falta bien poquito. Sí, sí, sí. Sí, profe, porfa. Sí, no se preocupen, chicos. Y voy a ver también yo cómo lo cambio aquí, porque estoy como con problemas técnicos hoy día. Ya, para adelantarle un poquito lo que viene, en la época colonial también existían personajes típicos, personajes que fueron, ¿cierto? También parte de esta identidad, de esta vida, ¿cierto? De la época colonial y que se fueron transformando en aquellas personas que eran, digamos, habituales, estaban en el cotidiano, en el día a día y cada uno de ellos, ¿cierto? Tenía cierto rol. ¿Ya? Así, por ejemplo, existieron personajes y algunos quizás todavía existe, por eso es que se llama que hoy en día existe también esta necesidad de poder volver a las tradiciones. Y estos personajes son parte de las tradiciones y de la cultura chilena, como por ejemplo, había un personaje que se le llamaba el motero, ¿ya? El motero era un personaje que salía por las noches, y gritaba una frase, ya que era el motemey, calentito el motemey. Ya no solo transportaba entonces mote, ¿cierto?, de maíz, sino también piñones, castañas cocidas, también camotes cocidos. Ya era un personaje clásico que andaba con una canastita, ¿cierto?, y que recorría distintos lugares ofreciendo, ¿cierto?, a viva voz lo que llevaba, sus productos, ¿ya? Luego de eso también estaba el organillero, que también en algunos lugares, ¿cierto?, es posible todavía ver y que se conserva esa tradición, que era un músico callejero, ¿cierto?, que lo veía pasar con una caja del organillo cargada en la espalda y también ahí llevaba, como se ve todavía en estos tiempos, ¿cierto?, algunas como banderines, remolinos, ¿cierto? Iba tocando como esta música, ¿ya? Y se escuchaba a lo lejos y los niños se acercaban, las familias se acercaban, entonces también el organillero se transformó en un personaje típico de la colonia chilena, ¿ya? Luego también estaba el velero, ya acuérdense que en ese tiempo la luz eléctrica propiamente tal como la conocemos hoy no existía, ya las casas, ¿cierto? Los lugares se iluminaban con velas, entonces el velero era un personaje clave, ya eran vendedores de vela, vendían vela andaba con su varita, con sus velas colgando, ¿cierto? Y las ofrecía.
y obviamente era un producto de necesidad, entonces también a esa persona era un personaje clave, ¿cierto? Que proveía de las velas a las familias, a las casas chilenas, ¿ya? Ya, ahora voy a cambiar, ¿ya? Y voy a tener que salir y poner la otra. Ay. Hoy día esta cosa me hizo pasar un poco de... Me estresó un poquito, pero ahí nos arreglamos igual, ya. El velero, entonces. Luego, ¿cierto? El lechero, un personaje típico también del periodo colonial y posterior, ¿cierto? Y que es probable que haya también perdurado durante la República, incluso en el siglo XX, ¿ya? Llevaba leche, ya la leche como un alimento de primera necesidad, antiguamente se consumía mucha más leche, ¿cierto? Porque había mucha gente, como la vida era en general, ¿cierto? Las personas, la sociedad chilena era, como le he dicho en las otras clases, vivía en los sectores rurales, ya, o sea, la sociedad no estaba tan urbanizada, sino que era más bien rural. Entonces, la leche, ¿cierto? Era un alimento que era de primera necesidad. Entonces, el lechero era un personaje, una persona, ¿cierto?, que tenía un rol también de proveer la leche a las familias, a las casas, y andaba principalmente, la cargaba, ¿cierto?, en su caballo o en su mula, ya que en ese tiempo también las mulas eran un animal de carga, ¿cierto?, súper usado, sobre todo en la zona central. Todavía es posible ver, ¿cierto?, que la mula es un animal de carga, ¿cierto?, muy usado, ¿ya? El aguatero, por su parte, se desplazaba a caballo llevando agua en un barril, ya, las que vendía también entre los vecinos, ya. Entonces eran personajes típicos, claves, que tenían un rol de proveer ciertos productos, ¿cierto? Y que formaron parte de todas las actividades, digamos, durante este periodo de la colonia. Así también el panadero y así también el cincinero, ¿ya? El panadero era este personaje que llevaba también una mula, un caballo, unos canastos grandes a los lados, ¿cierto?, donde llevaba pan fresco, ¿ya? La gente salía de sus casas, pasaba por los pasajes, por los caminos de tierra, ¿cierto?, donde estaban los asentamientos, y llevaba el pan, ¿ya? Y por su parte el cinchinero era el personaje que llevaba en su espalda un bombo, ¿cierto?, el que golpeaba con unas varas, y que además tiene esto de unos platillos, ¿cierto?, que los hace sonar y que tiene también un ritmo muy, muy particular, ¿ya? Ese era el cinchinero, es decir, todos estos personajes que vimos y otros, ¿cierto?, son parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y también de nuestras tradiciones, que de alguna manera algunas, ¿cierto?, ya se perdieron, se han ido difuminando, han quedado como en el pasado, ¿ya? Pero otras todavía prevalecen, ¿ya? ¿Cuál de estas que nombramos, chiquillos, en los tiempos actuales todavía es una actividad que no sé si se podrá llamar habitual, pero que se ve en algún momento, por ejemplo, del año, quizás, en alguna festividad? El organillero, a ellos yo aún lo he visto. El organillero, ¿cierto? Todavía se ve, po. Sí. El lechero también, en un pueblito que se llama Los Laureles, allá pasa una carretita con un caballo todavía vendiendo leche a Ah, todos. mire, qué bueno, ya. El vendedor de mote también, mote maíz, también. Sí, ya. Y todavía yo he visto en algunas partes. Mire qué interesante. Claro, sí, ahí uno piensa que digamos, estos personajes típicos de la colonia, estamos viendo en la colonia, tienen su origen como en este periodo, ¿ya? Y que si todavía se ven, eso es súper positivo, porque eso quiere decir que es una tradición que ha pasado generaciones, generación tras generación, porque probablemente quizás este chinchinero o este organillero o este vendedor de leche, cierto lechero, quizás viene de generaciones en que esa actividad era una actividad habitual y que la hacían, ¿cierto?, sus padres, sus abuelos, y es muy antigua. Imagínense
de la época colonial. Ha entonces sobrevivido a todo el periodo, ¿cierto?, del siglo XIX, siglo XX, y probablemente se vea más igual en los sectores, en los pueblitos más chicos, ¿ya? Porque también la urbanización ha hecho que las cosas se vuelvan mucho más, podríamos decir, más industriales, ¿cierto? Y se va perdiendo un poco lo que es la tradición. Eso de la leche fresquita de campo, ¿cierto? De la vaca ahí recién ordeñada, o no sé, pues pienso yo también en, bueno, las velas y el velero ya, yo creo que ese personaje está prácticamente extinto porque a pesar de que hay lugares que todavía en Chile, ¿cierto?, están aislados y que no tienen luz eléctrica, son pocos igual. Ya ahora hay otros mecanismos, están los paneles solares, qué sé yo, igual hay cosas, luces con LED como con pila, entonces ya quizás la vela propiamente tal no es un elemento de primera necesidad como lo fue por mucho tiempo, ¿ya? En todas las casas había velas, porque también cuando empezó la luz eléctrica igual no era una cosa permanente, en muchos lugares había luz de motor, que en el día funcionaba, pero se cortaba a las 12 de la noche, después ante una emergencia, por ejemplo, en la noche, había que recurrir a la vela, ¿ya? Así que eso, chiquillos, con respecto a la vida cotidiana y los personajes típicos de la época colonial, ¿ya? Ya. Nuevamente vamos a cambiar el PPT. Hoy día va a estar medio así, medio rarito la presentación, pero le ponemos esfuerzo igual, chiquillos, así que eso es lo principal. Sí, profe, no hay problema. Gracias por la comprensión. Eso pasa con las cosas virtuales, que es muy de la modernidad, pero a veces igual tienden como a fallar, pues. No todo es tan perfecto, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasaba entonces? Vamos a ir a la guerra de Arauco, chiquillos, y vamos a entenderla en dos fases, ¿ya? En dos periodos, o dos fases, o dos momentos de la guerra de Arauco. Primero que todo, ¿cierto? Si pensamos en qué pasaba, si nos respondemos a la pregunta, ¿qué pasaba con los indígenas en el periodo colonial? Bueno, ahí hay un tema importante, ¿ya? Porque fue un periodo crítico en las relaciones entre los españoles, ¿cierto? Y el pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, la mayoría de los pueblos indígenas resistieron a la presencia española. Eso quiere decir que no se dejaron dominar tan fácilmente, ¿ya? Y eso desde el día 1, ¿cierto? De la conquista, del periodo de conquista, ¿cierto? Sin embargo, en Chile, esta oposición, ¿cierto?, fue mucho más implacable, mucho más tenaz en el sur de nuestro país, ¿ya? Del Biobío al sur. En la zona central pasó otra cosa porque finalmente los indígenas se sometieron mucho más rápido, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el proceso de mestizaje se dio como se fue desarrollando más fácilmente, ¿ya? Y incluso, como vimos en las primeras clases, algunos de los pueblos, ¿cierto?, se extinguieron, ¿ya? Y la cultura, ¿cierto?, podríamos decir española, se sobrepuso a la cultura indígena, ¿ya? Pero no pasó en todo nuestro país, en todo el territorio, ¿ya? El sur tuvo otra particularidad. Y cuando hablamos de guerra de Arauco, que todavía es un tema, ¿cierto?, importante en la historia de nuestro país, ¿ya?, que también sirve de repente también para explicarse problemáticas que todavía existen entre el pueblo mapuche. Ya hoy en día se habla del conflicto mapuche, zona roja y todo ese tema. La guerra de Arauco es un conflicto, ya constituye un conflicto que se desarrolló entre españoles y mapuches por más de 300 años, ¿ya? Si bien esto se ve como mucho tiempo, ¿ya? Porque es mucho tiempo, son siglos, ¿ya? Este conflicto no siempre fue, podríamos decir, con enfrentamientos armados ni como alzamientos o situaciones violentas, ¿ya?
Sí hubo situaciones violentas y alzamientos, ya que eso constituye o es característica de la primera etapa de la Guerra de Arauco, ¿ya? Pero en el fondo este conflicto se fue también, o fue tomando características también de intercambio, de colaboración, de comercio incluso, ¿cierto?, entre los españoles y el pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, por eso se habla que hay dos etapas, ¿ya? Que la primera, en el fondo, parte inmediatamente, ¿cierto?, en el periodo de conquista, ¿ya? Hay dos fechas claves ahí, que es en 1553 y 1558. En 1553, cuando muere Pedro de Valdivia, ¿cierto?, en manos del toqui Lautaro, ¿ya? Y en 1598 es la otra fecha que marca, digamos, el inicio, ya el inicio propiamente tal de la época colonial, que es el desastre de Curalaba. Entonces, ese periodo fue crítico, ya fue de levantamiento, de alzamiento, de ofensiva, ¿cierto?, del pueblo mapuche, y que en el fondo vino el pueblo mapuche a demostrar el poder que tuvo, que tenía en ese minuto, ¿cierto?, como pueblo altamente preparado también para un enfrentamiento. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, en ese periodo donde se queman las ciudades, los españoles retroceden, ¿cierto?, se forma la frontera. Que me borró el asunto. Dígame. Por tanto, también, ¿cierto?, los españoles abandonan las ciudades, ¿cierto? Incluso los fuertes españoles son abandonados, se destruyen las ciudades, ¿cierto? Y se establece una frontera natural, ¿ya? Entonces, eso sucedió todo en ese periodo que se le conoce como guerra ofensiva, ¿ya? Esa etapa más crítica y más violenta y donde hay más muertes, ¿cierto? Principalmente esos alzamientos del año 1553 y 1598. ¿Ya? Esas son como las fechas más, podríamos decir, claves de este periodo. ¿Ya? Luego de eso, espérenme, voy a presentarle la otra. Tengo que salir, como siempre. Voy a presentarle la otra. Espérenme. ¿Alguien me quería hablar, chicos? Después de colocar la PPT de los chinchineros, dice... Profe, ya, después viene la guerra de Arauco, ¿ya? Profe, Dígame. El mismo niñito de ayer. Tenemos un nuevo integrante en el grupo. Ya. Pero tiene que silenciar su micrófono, sí, ya, para que nos escuchamos bien, porque si no, no se escucha nada, ¿ya? hola, profe. Hola, hola. Ya. La creación de la frontera, entonces, es una etapa de la guerra ofensiva que se llama, ¿cierto? Y este periodo también fue bien importante porque se caracterizó, como dice ahí, por las incursiones que los bandos, ¿cierto?, españoles y mapuches realizaban en territorio enemigo, ¿ya? Las protagonizadas por los españoles recibieron el nombre de malocas y tenían como objetivo principalmente capturar a las indígenas para venderlas como esclavos. Esa fue una práctica muy frecuente en este periodo, de que muchos mapuches fueron tomados prisioneros, ¿cierto?, y vendidos como esclavos. Y por su parte, las que llevaban a cabo las incursiones, ¿cierto?, al territorio español por parte de los mapuches se les llamaron malones, ¿ya? Y esto también se da de manera sorpresiva, ¿cierto? Se sorprendía el territorio enemigo, ¿cierto?, invadiendo, robando las pertenencias también, robando mujeres, vendiéndolas como esclavos y viceversa, destruyendo, por ejemplo, en el caso de los españoles, destruían las siembras de los mapuches, sus cosechas, las robaban. Fue un periodo muy, digamos, que se caracterizó por estas incursiones entre ambos bandos, ¿ya?
y se establece la frontera, ya que es obviamente un espacio natural, que es el río Biobío. Entonces, digamos, ese era el espacio que hacía esta división entre este Chile, este territorio chileno que estaba plenamente dominado por los españoles, y el territorio del sur, ¿cierto?, que estaba plenamente resistido por el pueblo mapuche a la invasión y a la conquista propiamente tal, ¿ya? Y esto se fue dando en este periodo de esa manera, a través de incursiones rápidas, ¿cierto?, en lo que se le llamó la guerra ofensiva, ¿ya? Qué lástima que no pueda ir cambiando, chiquillos, como desde aquí. Ya. Luego de eso hay una estrategia que también la historiografía la toma como algo relevante, ¿cierto? Y que tiene como objetivo principalmente tratar de cambiar la táctica o la estrategia de dominio, ¿ya? Porque claramente la estrategia que tenía que ver con el enfrentamiento violento, armado, ¿cierto?, sorpresivo, en el fondo también estaba trayendo mucha muerte, más odiosidad, podríamos decir, más enfrentamiento. Entonces, se piensa, ¿cierto? Se piensa en una nueva técnica, en una nueva estrategia, en una nueva táctica, digamos, que era en el fondo, ¿cierto?, una idea ideada por un religioso, ¿ya?, que fue don Luis de Valdivia, un jesuita. Entonces llegaba al país y él dice que se puede, digamos, realizar el dominio del pueblo mapuche, pero no a través de acciones tan violentas, ¿ya? Y él propone, en realidad, incorporar más jesuitas a la zona con el objetivo de evangelizar y de esa manera ejercer dominio. Piensa también que hay que acabar con esto de robo, ¿cierto?, de personas y venta de esclavos, porque considera que obviamente esa estrategia aumenta más el odio, ¿ya?, y el rechazo al pueblo mapuche. Entonces, idea una técnica menos violenta, pero que no da tanto resultado, ¿ya? De hecho, esta etapa dura desde 1612 a 1626, o sea, es un periodo acotado, y eso se le llama guerra defensiva, que se idea otra estrategia. Ya es como se le da pie, ¿cierto? Se autoriza esa idea del padre, ¿cierto?, Luis de Valdivia, pero no da tanto resultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el odio y el enfrentamiento, ¿cierto?, y el rechazo ya estaba instalado. Ya entonces, de hecho, lo pasaron mal los jesuitas, fueron rechazados por los mapuches, ¿cierto? No hubo mucho resultado. Entonces, esa técnica finalmente, o esa táctica, queda descartada, ¿cierto?, prontamente. Y se vuelve a la guerra, ¿cierto?, defensiva. Es decir, a estos enfrentamientos, ¿cierto?, que poco a poco, a medida que van pasando las décadas, se va volviendo menos violento, ¿ya? Pero el enfrentamiento sigue. Por eso que en la historiografía, para la historia, ¿cierto?, la guerra Arauco dura 300 años, ¿ya? Pero en el fondo es poco también el tiempo en que estos enfrentamientos realmente son violentos, ¿cierto? Son sorpresivos y son críticos, ¿ya? Finalmente se busca, se intenta, ¿cierto?, la forma también de cooperarse, ¿ya?, del diálogo, ¿ya? Y el contexto en que surge esto a través de la instauración de los sistemas de parlamento, ya que eso se da principalmente a partir de 1641, donde españoles y mapuches realizan estos encuentros entre las autoridades coloniales, por ejemplo, y las autoridades mapuches. Entonces ahí en esos parlamentos buscan formas, ¿cierto?, o normas para comercializar entre ellos, porque obviamente ambos bandos, ¿cierto?, que están oponiéndose, igual se necesitan, porque obviamente el pueblo mapuche tenía sus recursos, digamos, sus formas, sus técnicas también, que a los españoles también les interesaba conocer, sacar provecho de aquello y viceversa,
¿ya? Entonces, en esta frontera se establece, ya que es el río Biobío, también un importante intercambio que no solo es comercial, que no solo es vender y comprar, ¿cierto?, lo que necesito del otro, sino también un intercambio cultural y étnico, ¿ya? Y es en este contexto de que comienza a darse, se empiezan a dar estas relaciones, digamos, que confluyen finalmente en el mestizaje, ¿ya? Entonces, si usted se fija, hay una etapa que es más compleja, que es altamente violenta, después hay una etapa de un intento de hacer los encuentros y el dominio, porque finalmente los jesuitas eran españoles que igual querían dominar y querían someter, pero ellos idearon una estrategia menos violenta, ¿ya? Eso no dio resultado y se vuelve a la guerra ofensiva, pero finalmente esto transita en relaciones menos complejas, ¿ya? Entonces, se dice, ¿cierto?, que el Parlamento fue la instancia de reunión, ¿cierto?, súper importante, y que eso en el fondo está en escritos de los cronistas, que en ese tiempo eran las personas que se dedicaban a escribir aquello que iban viendo, aquello que iba sucediendo, los acontecimientos, los hechos, incluso datos, ¿cierto?, del territorio en términos geográficos. Ya eso eran los cronistas, los que dejaron escrito y que a través de esas crónicas y esos escritos es posible reconstruir esto de la historia, porque si no, no lo podríamos saber de ninguna manera, si no hay ningún descendiente de esa época. Entonces, súper importante lo que ellos dejaron, ya para que los historiadores puedan reconstruir, ¿ya? Entonces, voy a de nuevo compartirles las otras. Tenemos 3 etapas, ¿cierto? Si ustedes para ir repasando, tenemos la etapa ofensiva, la defensiva y el sistema de parlamento. Ya, como les decía, entonces, en este periodo, este conflicto, ¿cierto? En este periodo de la Guerra de Arauco, este conflicto entre españoles e indígenas no cesó, es decir, no se dieron la mano ni fueron amigos para siempre, ¿cierto? Sino que siguió existiendo, pero tomando características diferentes, ¿ya? Incluso, como les decía yo, incluso de colaboración, de necesitarse uno del otro, ¿ya? Y este periodo, ¿cierto?, que fue largo, que fue intenso, se le conoce como Guerra de Arauco, ¿ya? Este dominio español finalmente se consolida, ¿ya? Pero eso fue más tardíamente, ¿ya? Se consolida principalmente a través de un ejército más organizado por parte de los españoles, ¿cierto? Y ya después la República, porque obviamente digamos, el ejército, el incipiente ejército que logra, ¿cierto?, protagonizar estos enfrentamientos en primera instancia, no eran ejércitos profesionales, ¿cierto? Tenían uso de algunas armas y el caballo principalmente, pero tampoco estaba profesionalizado, entonces eso también dificultaba mucho más, por ejemplo, el dominio propiamente tal, rápido, de los españoles por sobre los mapuches, ¿ya? Y por otro lado, los mapuches, con técnicas de combate, ¿cierto?, que pudieron incluso sacar provecho y aprender de los españoles y de captar, por ejemplo, cuáles eran sus estrategias, ¿ya? Lograron también resistir por mucho, mucho tiempo. Entonces, pero finalmente el dominio español se da a través de las armas y a través de la conversión a la fe católica, ¿ya? La sociedad colonial entonces se caracterizó en general por esto, ya por el conflicto permanente del pueblo mapuche con los españoles, el establecimiento de la frontera natural, ¿cierto?, en el Biobío, y por finalmente, ¿cierto?, someterse el pueblo mapuche al dominio español, pero mucho más tardíamente. Por eso que se le dice que este fue un periodo largo, el de la Guerra de Arauco, ya no fue tan
no fue tan simple, por ejemplo, llevar a cabo y finalmente el pueblo español y luego, ¿cierto?, cuando ya fuimos pueblo chileno, lograr la verdadera soberanía sobre el territorio del sur del Biobío al sur, mejor dicho, ¿ya? Y eso se logra cuando vamos a ver también ese contenido con la llamada pacificación de la Araucanía, ¿ya? Que se logra ya en la segunda mitad del siglo XIX cuando éramos república independiente. Ya, pero este tema es bien interesante también porque de alguna manera, ¿cierto? Permite entender que existe todavía un conflicto, ¿cierto? Ya derivado de otros temas, de otras cosas que hoy en día están afectando el territorio, ¿cierto? No es un tema resuelto, ¿ya? Y se gesta y tiene su origen en estos tiempos, ya en los tiempos de la colonia, en los tiempos de la conquista, en realidad, hace muchos siglos atrás, ¿ya? Entonces, lo más importante, chiquillos, para que ustedes recuerden en sus pruebas, lo más importante aquí es entender que la Guerra de Arauco, si bien es un periodo largo de casi 300 años, pasó por etapas, una etapa mucho más violenta, mucho más, podríamos decir, intensa, ¿cierto?, de enfrentamiento propiamente tal, pero también por etapas que son más del diálogo y más de las relaciones fronterizas, ¿ya? No solo, como les decía, en términos del comercio, sino también de la cultura, ¿ya? Y de la mezcla, el mestizaje que se fue dando a través de esta cercanía y estos encuentros a pesar de que hubo una frontera. Entonces, también eso es importante, cuando ustedes, por ejemplo, en sus pruebas salga algo relacionado a la frontera natural, ¿cierto? Ustedes tienen que recordar inmediatamente que este es el río Biobío. Ese río Biobío se transforma en una frontera natural donde el pueblo mapuche resiste el dominio español. ¿Ya, chiquillos? ¿Queda claro, chicos? Se ha pasado tan rápido la hora. Con todo nuestro tema del... ¿Ya? Sí, profe. Ya. Ya, la otra semanita igual lo vamos a repasar. Entonces ahora quiero al menos que veamos la introducción a la independencia, ¿ya? La otra semanita lo repasamos sí o sí. Esto de la Guerra de Arauco también está en la guía número 3, que es de la colonia. Así que eso les va a servir igual para complementar y hacer esos pequeños ejercicios y, bueno, sus textos igual, ¿ya? Entonces, ahora les voy a presentar lo de la independencia, porque en términos cronológicos, ¿cierto?, la colonia llega hasta 1810 con el establecimiento de la primera junta de gobierno. ¿Ya? Entonces, yo les voy a presentar acá. Ah, pero espérenme, tengo que dejar la página lista. La página lista, porque si no, no me funciona el cuento. Bueno, la independencia, chiquillos, es un contenido, ¿cierto?, que cobra relevancia para nuestro país, ya que se vuelve una república independiente que deja de estar bajo el dominio de España, ya. Es un hito importante, es un proceso, mejor dicho, que tiene ciertos hitos, ciertos acontecimientos clave, ya. Es un proceso porque es algo que no se da de la noche a la mañana, ya. Se empieza a gestar de a poco hasta que finalmente se vuelve un hecho, ¿ya? Entonces, la independencia. Incluso se desconfigura un poquito ya. ¿Qué fue la independencia de Chile entonces? Porque no fue algo que sucede solo en nuestro país, si bien nosotros vamos a ver el contenido relacionado a las características que tuvo en nuestro país como causa, hechos principales y consecuencias, fue también una, podríamos decir, realidad, ¿cierto?, de toda América, ¿ya? De toda América, en el fondo, que estaba en manos, ¿cierto?, de potencias o de monarquías, ¿ya?, europeas, ¿ya? Entonces, ¿qué fue la independencia de Chile? Se conoce como independencia, entonces, el proceso político y militar que permitió entonces liberar a Chile de la dominación española, ¿ya? De la administración española, de que seamos una colonia española, ¿ya?
Y eso sucede todo este proceso a principios del siglo XIX. Ya acuérdense que el siglo XIX va desde 1800 a 1900. Chile ya formaba parte del Imperio Español entonces desde mediados del siglo XVI, cuando el conquistador Pedro de Valdivia, ¿cierto?, fue finalmente el que logra conquistar o ocupar principalmente el Valle Central y comienza con su proceso de fundación de ciudades. Es decir, este personaje, ¿cierto?, que es don Pedro de Valdivia, fue el que marca el hito fundamental para que Chile se convierta en una colonia, ya para ejercer ese dominio, porque se sabe que el hecho ya de fundar una ciudad, eso quiere decir que se estaba haciendo presencia en este espacio con intención de quedarse, de dominarse, de crecer, ¿cierto?, en este territorio. ¿Ya? Entonces, fue un proceso político, militar, ¿cierto?, que tuvo distintos hitos que lo hicieron avance y retroceso, porque también la historia, chiquillos, tiene de eso, ¿ya? Tiene de continuidad, como decíamos en las primeras clases, tiene de cambios, tiene de avances, de retroceso. Y este periodo, ¿cierto?, de las independencias o de la emancipación, ¿cierto?, independentista, tuvieron eso también, ¿ya? Porque obviamente no todos querían independencia, ¿ya? Hubo un grupo, claro, que quería seguir siendo fiel a la corona española, ¿ya? Entonces, eso también lo vamos a ver. Para entender mejor esto, chicos, es súper importante saber que la independencia tuvo causas, ¿ya? Porque las cosas, así como las cosas que a uno le suceden en la vida, no son por artes de magia ni porque el destino lo tenía. Bueno, igual hay gente que cree en el destino, pero siempre hay acciones, hay cosas que van pasando que van a determinar algo, ¿ya? Y esas se llaman causas, ¿ya? Entonces, para poder entender mejor la independencia, vamos a ver cuáles fueron esas causas internas y cuáles fueron las causas externas, ¿ya? En este caso, tienen peso lo interno, obviamente, porque es lo que estaba afectando en carne propia a quienes habitaban el territorio, pero también hubo cosas que pasaban o estaban pasando a nivel internacional que permitieron, ¿cierto?, o tuvieron influencia sobre estas ideas independentistas, que no solo se dieron en Chile, sino que también en otros lugares de América, ¿ya? Entonces vamos a revisar primero que todo las causas internas. Tengo un hijo gritón, no sé si lo escuchan ustedes, pero juega Wii y grita todo el rato. Ya. Mi gritoncito, que sabe que es viernes, entonces se relaja. Ya, chicos, las causas internas. Lo primero que yo les adelanté un poquito en las clases pasadas, de que toda esta situación que pasaba en la colonia, por ejemplo, con el monopolio comercial, con el poco acceso a puestos, digamos, como cargos políticos, ¿cierto?, estaban principalmente destinados a poquitas personas que eran aquellos españoles, ¿ya? Pero no así a quienes finalmente se volvieron un grupo numeroso, que fueron los criollos, ya que si bien tenían ciertos privilegios, principalmente el acceso a la tierra, se sentían de alguna manera desplazados. Y eso genera un descontento, ¿ya? Y esa se considera una de las primeras causas de la independencia, el descontento de los criollos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban descontentos? Porque en el aspecto político, las principales autoridades eran designadas desde España. Es decir, internamente no podía alguien, un criollo, decir, yo quiero acceder o postularse a un cargo importante. No, ¿cierto? Los cargos estaban destinados, ¿cierto? Y venían designados desde allá, ¿ya? A muchos de ellos se les acusó de no preocuparse de las colonias, ya a muchos, digamos, de las personas, ¿cierto?, que en el fondo las elegían como autoridades, como que los criollos decían, a ellos les da lo mismo lo que nos pase acá, ¿cierto? Nadie se preocupa de que si estamos bien o estamos mal o cómo hemos ido avanzando, progresando, ¿ya?
Entonces los criollos solían quejarse de este sistema tan centralizado, ya todo entonces venía desde allá y lo consideraban que no era eficiente, es decir, que no cumplía con las expectativas que tenían ya aquellos que ya estaban haciendo patria, podríamos decir, en este territorio, que hay autoridades, ¿cierto?, que fueran designadas, lo encontraban altamente ineficiente, ¿ya? También en lo social, la aristocracia criolla había aumentado su poder económico, eso es verdad, de la mano de la tenencia de la tierra, ¿cierto? Incluso eran aquellos que eran los dueños, por ejemplo, de la grande hacienda. Sin embargo, los cargos políticos de mayor trascendencia e importancia todavía no estaban en manos de los españoles. Y obviamente esto también genera tensión y genera diferencia entre los criollos que sí decían, bueno, nosotros tenemos poder económico, ¿cierto? Estamos preparados para liderar cargos políticos, pero estaban negados a acceder a esos cargos políticos, porque estaban esos cargos políticos listos y designados, ¿cierto?, para los españoles. Entonces, eso genera un descontento generalizado, decir, bueno, esto realmente no está funcionando y si nosotros estamos viviendo en el territorio, sería importante que nosotros, los criollos, ¿cierto?, porque ya tenían el poder económico, pudiéramos organizar, ¿cierto?, y decidir sobre las soluciones a nuestras problemáticas, a nuestras necesidades, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende esto, chiquillos, del descontento de los criollos como causa interna de la independencia? Sí, profe, Ya, por mi parte, no es problema. ya, chiquillos. Ya, qué bueno. Ojalá que no sea tan enredado, pero estoy tratando de ser lo más clarita posible. Y son cositas que yo ya les había adelantado. Entonces, el descontento es algo que se transforma en una causa de la independencia, ¿ya? Así también en lo económico, acuérdense que existía un estricto monopolio comercial que prohibía el comercio con cualquier país que no fuera España, ¿ya? Lo que los criollos también consideraban injusto y que recibían muy pocos recursos, ¿cierto? Muy poco dinero, podríamos decir, por los recursos que se exportaban, ¿ya? Pero ellos, a su vez, pagaban muy caro por los productos manufacturados. Y eso también ellos lo consideraban injusto porque salía todo del país, del territorio, como materia prima, ¿cierto? Y volvía como producto ya manufacturado, pero a precios súper elevados. Entonces eso también, ¿cierto? Los criollos fueron considerándolo como algo que no era injusto y algo que obviamente tenía ya que ya estaba siendo como la gota que va a rebalsar el vaso, ¿cierto? El hecho de que no tengan la libertad de comercializar con otras naciones, y también que pudieran acceder a precios más justos por productos que en el fondo su materia prima viene del mismo territorio, ¿cierto? Hoy en día también un poco así, muchos de los productos que salen, ¿cierto? Como por ejemplo me estoy acordando no sé si han escuchado del cranberry, que es una como arándano rojo, que hay una planta en blanco que se llama como Ocean Spray, algo así. Bueno, ahí, ¿cierto? Tienen los cultivos y todo el cuento y eso se va todo como materia prima a Estados Unidos y vuelve a Chile como un producto como manufacturado, como un jugo ya embotellado y a precios súper elevados, que lo venden solo en el Jumbo o en lugares así como de productos un poco más caros. Entonces eso también digamos, haciendo una relación con esto de sentir que si algo sale del país, ¿cierto? Que al menos uno pueda conseguirlo manufacturado por un precio más justo, ¿ya? Entonces, eso pasaba en ese tiempo con todo aquello que salía de nuestro país y generó este descontento que en el fondo fue como una ollita a presión, ¿ya? Para el mundo criollo, para los criollos, que fueron los que lideraron, de hecho, las, em, todo el proceso de independencia. Ya, voy a pasar a la otra. Va.
Ya. Otra de las causas internas del proceso es que en el territorio, en Chile, comienzan a aplicarse unas reformas que se le llamó las reformas borbónicas, ¿ya? Estas reformas, estos cambios, estas transformaciones fueron principalmente lideradas, ¿cierto?, por quien llega al trono, ¿ya? Felipe Borbón, ¿cierto?, Felipe V, quien comienza una serie de transformaciones para las colonias españolas. Ya él dice, voy a hacer mis propias reformas y mis propias, podríamos decir, cambios y estrategias para aún sacar más provecho de las colonias, ¿cierto?, que tenía España fuera del continente europeo. ¿Ya? Entonces, esta nueva dinastía, que fue los Borbones, ¿cierto?, comienzan a implementar una serie de reformas en América, ya que principalmente querían ellos volver a tener el control real, fuerte, ¿cierto?, poderoso sobre las colonias, ¿ya? Y que las colonias no se les desequilibraran, ni se agitaran, ni quisieran, en el fondo, independizarse, ya que eso ya se veía porque estaban ya algunas, por ejemplo, con la independencia de Estados Unidos, como un antecedente de que ya estaba pasando en América, que las colonias estaban entrando en fase, ¿cierto?, que se le llama en fase de emancipación independentista, ¿ya? Entonces, para ello llevaron a cabo una reorganización administrativa del imperio, buscando disminuir el poder de los criollos, ¿ya? Es decir, quitándole poder a los criollos, que ojalá ni por si acaso accedieran a cargos políticos, ni a cargos de poder, ¿cierto?, sino que mantenerlos a raya, bajo perfil, sin participación en cosas que tuvieran que ver con la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, las reformas borbónicas se vuelven mucho más estrictas en el control. Y aparte de eso, también sacar, ¿cierto?, y de hecho se expulsan las órdenes religiosas, principalmente los jesuitas, son expulsados de todas las colonias de España. Ya, es decir, buscan unas estrategias que son bien, podríamos decir, bien absolutas en términos de poder, es decir, España tiene que seguir teniendo el control de las colonias, ¿cierto? Y vamos a realizar una serie de medidas que esto no pase a mayores y que se siga teniendo el control y el dominio, ¿ya? Cosa que obviamente se dio al principio, pero que se transforma finalmente en una causa más. Es decir, bueno, los criollos dijeron ahora las reformas borbónicas, ¿cierto?, están intentando hacer uso, ¿cierto?, o en el fondo profundizar aquellas medidas que ya nosotros estábamos encontrando injustas desde antes. Entonces, por tanto, esto es aún más, ¿cierto?, poderosa la necesidad de iniciar el proceso independentista. ¿Ya? Entonces, finalmente, esa estrategia que vamos a ver aquí en algunos puntos, ¿cierto?, en qué consiste, se vuelve una causa de la independencia. ¿Qué cosas entonces? ¿Qué cosas fueron las que hicieron las reformas borbónicas? Centralizar el poder que siga siendo de España, de la monarquía, ¿cierto?, española. De ninguna manera, ¿cierto?, que exista el poder, y el poder, acuérdense que estaba, ¿cierto?, el poder político en manos de los españoles que eran designados, que siga profundizándose el monopolio comercial de España, ya eso genera el quiebre de la industria nacional por la liberación comercial sin protección a la industria interna, es decir, que en el fondo solo no haya industria acá, ¿cierto?, que no se confeccione, no se manufacture nada acá, sino que solamente se exporte, ¿ya? Y eso genera resentimiento de los criollos por la postergación política, aumento también del contrabando, que fue una técnica que en ese tiempo, una estrategia, una acción que se fue usando mucho cuando había restricción, por ejemplo, o estaba la prohibición, por ejemplo, de comercializar ciertas cosas. Cuando existe esa prohibición que es profunda y que es, podríamos decir, sistemática, comienzan a darse estas acciones que tienen que ver con el contrabando, ¿ya? Y por otro lado, los criollos se molestan por las constantes alzas de los impuestos también. Entonces, sin poder político, ¿cierto?, con el monopolio comercial instalado, con estas reformas borbónicas que cada vez profundizan más la centralización del poder,
y lleva finalmente a iniciar, ¿cierto? Vamos a ver también cuál va a ser la causa inmediata, porque en todas las cosas siempre hay algo que es el detonante. Ya se venía gestando esto, pero siempre hay algo que detona, que dice a esa hora o nunca, ¿ya? Eso lo vamos a ver también ahora. Bueno, nos queda poquito, pero vamos a intentar avanzar. Acuérdense que todas las clases nosotros hacemos un repasito, después vamos a revisar la guía, lamentablemente no la alcanzamos a revisar ahora, pero la vamos a revisar, sí o sí, ¿ya? Y esta yo creo que va a ser la última PPT y que en el fondo es la última causa interna, así que igual eso es bueno, porque en el fondo después vamos a ver la causa inmediata y las causas externas. Ya, dentro de la causa interna también que lleva al proceso de independencia fue la gestión de un señor, ¿cierto? De un gobernador, de hecho es el último gobernador de la época colonial, ¿ya? Que es don Francisco García Carrasco, no es García García, es un García nomás, chicos. García Carrasco, que llega al poder en 1808. Este caballero fue puesto en el poder, ¿cierto? Principalmente con una misión que era tratar de minimizar el poder de los criollos. Y para eso, en su gestión, se cometieron algunas arbitrariedades que tienen que ver con acciones injustas, donde se tomó prisionero a algunos criollos, supuestamente, ¿cierto?, acusados de algunos eventos o intenciones juntistas. Eso quiere decir que tratar de armar una junta, ya, que finalmente se realiza. Y de esta manera, con estas acciones que fueron dándose de a poquito, porque este señor tuvo en el poder poquito tiempo, 2 años, comienza a tener podríamos decir, una mala fama. Ya los criollos comienzan a rechazar y a pedir, incluso a decir, ¿cierto?, que tenía poca credibilidad, ya, sus acciones y su gestión. Y en el fondo fue una mala gestión, ya para los criollos, entonces significó como, podríamos decir, una causa más. Es decir, estamos en una situación compleja, con unas reformas borbónicas que se están aplicando de manera profunda, con poco poder en cargos, digamos, de connotación política importante, y más encima con una gestión de este último gobernador, ¿cierto?, que en el fondo está tomando acciones arbitrarias, persiguiendo o ejerciendo acciones, ¿cierto?, de persecución a los criollos acusados de tal y tal cosa, se transforma en una causa más. Entonces, cuando hablamos de causas internas, ¿ya?, tenemos, haciendo un resumen, ¿cierto?, el descontento de los criollos es una. Segundo, son la aplicación de las reformas borbónicas. Y la tercera causa interna sería la mala gestión o la gestión del gobierno de Francisco García Carrasco en 1808. Esas 3 serían las causas internas, ¿cierto?, que tuvo el proceso de independencia, ¿ya? Luego, ¿cierto?, hay una causa inmediata que tiene que ver con, ¿cierto?, vamos a adelantar esa parte, que tiene que ver con que el rey, ¿cierto?, el rey de España, ¿cierto?, es tomado prisionero en 1808 por Napoleón Bonaparte cuando éste invade España. Y el rey de España, Fernando VII, entonces es tomado prisionero. Es decir, esa acción de alguna manera quedar sin rey, hará los criollos, ¿cierto?, que eran pro independencia, que se transformaron en aquellos, ¿cierto?, que estaban ya ideando y de alguna manera, ¿cierto?, también sumándole a las causas externas que tienen que ver con esta Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, que se transforma en un ejemplo, ¿cierto?, con todo el movimiento intelectual también que había, que se llamó Ilustración, estas ideas ilustradas que empezaron en el fondo, cada vez a tener más certeza de que podían lograr ya una independencia. Es decir, la toma de prisioneros, ¿cierto?, del rey de España se transforma en la causa inmediata de la independencia de nuestro país, ¿ya? Y es así donde en este contexto de toma de prisioneros del rey por parte de Napoleón, ¿cierto?, este personaje que es clave en la Revolución Francesa y que en el fondo es el que termina con estas monarquías absolutas europeas, ¿cierto?,
esa acción de la toma de prisionero del rey, entonces hace también que se formen dos bandos, ya en nuestro país, que van a ser los patriotas, aquellos que van a, en el fondo, a liderar el proceso de independencia, y aquellos que van a estar del lado de la independencia propiamente tal, ¿cierto? Y van a estar también un grupo de criollos que va a ser menor, pero también va a ser importante, que van a ser los realistas. Realistas y patriotas se van a enfrentar, ¿ya? Por eso que la independencia tiene etapas también, que se le conoce como la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, ¿ya? Porque hay, como les decía yo, en el proceso de independencia también un retroceso, que se le conoce como la reconquista española. Es decir, en enfrentamientos, en distintos enfrentamientos armados, ¿ya? Se quiere, ya en el caso del bando realista, ¿cierto?, volver a serle fiel al rey de España, ¿ya? Pero finalmente era un hecho que ese solamente iba a ser un proceso y que la independencia se iba a conquistar sí o sí. Y es lo que pasa, ¿cierto?, en el periodo de Patria Nueva, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, todo eso va a ser materia y contenido de nuestra próxima clase. Vamos a ver el proceso de independencia propiamente tal y las consecuencias, ¿ya? Y vamos a revisar la guía, que la quería revisar hoy día, pero en honor al tiempo no vamos a alcanzar. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende esta primera parte de las causas internas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Entiende? Ya, entonces lo interno es lo que estaba pasando en el territorio. Ya, descontento de los criollos, ¿cierto? Este rechazo a las reformas, ¿cierto?, de los Borbones, que querían aún centralizar más el poder, ¿cierto? Y también la mala gestión del último gobernador que tuvimos, ¿cierto?, previo a la independencia, que inmediatamente toma acciones arbitrarias frente a principalmente a tomar prisioneros, ¿cierto?, aquellos que se les acusó de algunas acciones y prácticas independentistas y que estaba ocurriendo, ya eso estaba pasando. Pero entonces esas acciones comienzan a todavía transformarse en, podríamos decir, una justificación más para iniciar el proceso de independencia, ¿ya? Y que la toma de prisioneros del rey Fernando VII se vuelve finalmente en el hito clave, en la causa inmediata de la independencia. Ya, chiquillos, entonces vamos a dejarle hasta acá. Yo espero que la otra semanita antes de que empecemos la clase, voy a cerciorarme bien de que se pueda proyectar de buena manera, porque hoy día fue un lío, un lío tener que salir, entrar, pero lo logramos, avanzamos, y eso es lo principal. ¿Ya? Entonces, terminamos con la independencia en la próxima clase, con la guía también, y nos vamos a adentrar en la república, ya en las características de la república, primera mitad del siglo XIX. ¿Ya? Y ahí ya vamos a avanzar más rápido porque son cositas más sencillas en el siglo XIX que tienen que ver con la expansión territorial, que tienen que ver con la Guerra del Pacífico, la era del salitre, y ahí vamos a ir avanzando en el siglo XIX. ¿Ya, chicos? Así que les agradezco a cada una por su atención y por su paciencia. Profesora. Sí. Profesora, antes que nada, que tenga lindo fin de semana, gracias por todo. Y para la próxima semana, ¿será posible de que tengamos unos 10 o 15 minutitos de un repaso con preguntas? Como para que no se nos vaya olvidando las cosas, digo yo. Claro que sí, claro que sí. Sí. Sí, si ustedes lo quieren así, podríamos hacer eso, no tengo problema. Sí, porque ¿para qué andar con mentira? La clase de ustedes de historia, no solamente usted, la de historia, se lee mucho, se habla mucho sobre eso, entonces sí, más de uno se aburre, aquí estamos con cosas. Pero en cambio, si la próxima semana empezamos con preguntitas, pucha, nos vamos a entretener un poquito más, ¿me entiendes? Sí, pues sí. Es lo que yo opino, lo que a mí me gustaría, no sé los demás compañeros. Claro, eso, profe, sí. Muchas gracias. Un lindo fin de semana. A usted igual. Sí, no hay problema, chiquillos. Sí, la idea es que el tiempo es bien acotado. Dígame.
Profe, mire, disculpe, ¿me puede colocar en la pantalla? Es que yo estoy anotando todo en mi cuaderno. Entonces saqué un pantallazo y me salió como corrido. Y es la única parte que me falta es donde dice, esta nueva dinastía implementó, y después no sé qué dice. Después dice, los cuales se buscaba recuperar él, y ahí el pantallazo me salió corrido. Y solamente quiero sacarle el pantallazo nuevamente. Espérenme, es la otra. Espérenme un poquito, es la otra. Espérenme. Por favor. Sí, no hay problema, chicos. Sí, es donde dice reformas borbónicas. Esa. Sí. Bueno, chiquillo, lo importante es que los que van quedando todavía en sala, lo importante de acá es que si bien es harto contenido, ya yo voy a tomar las palabras del compañero de Ronnie y voy a traerle algunas preguntas como la clase pasada. Acuérdense que la clase pasada lo hicimos así, ¿ya? Todas las clases no lo podemos hacer, obviamente, porque si no nos quedamos pegados con el mismo tema, ¿ya? Por ejemplo, la colonia, idealmente, ¿cierto? Ya se supone que ya más o menos quedó clarito, porque si no, no avanzamos mucho. Entonces, ahora estamos viendo un tema nuevo, ¿ya? Entonces, obviamente, si hacemos esto de las preguntas es cuando ya hemos visto el tema. Porque si no, perdemos un poco el tiempo en el sentido de que obviamente ustedes no tienen por qué saber año, esto, muchas cosas que probablemente lo vieron hace mucho tiempo y la idea es reforzar el contenido, que se entienda. Entonces, por eso primero vemos, ¿cierto? Y después podemos hacer esto de las preguntas, ¿ya? O de los repasos, podríamos decir, ¿ya? La clase pasada fue de repaso prácticamente. No sé si se acuerdan, ¿ya? Que repasamos la colonia, revisamos la guía de la colonia y hoy día terminamos la colonia, ¿ya? Y empezamos la independencia. Entonces, yo las preguntas que le podría traer tienen que ver, podría ser de lo que vimos hoy, ¿ya? Que lo que vimos hoy fue Guerra de Arauco y causas internas de la independencia. No vimos otra cosa, ¿ya? Y si ustedes se fijan, es harto en términos cronológicos, en el tiempo es Profe, harto. en todos los casos, Dígame. en todos los casos usted hace la clase súper entretenida, como que lo hace, como que lo estamos viviendo o algo así, como que lo entendemos harto. Y eso de las preguntas que dijo el compañero, igual casi todas las asignaturas no hacen preguntas, como un repasito cortito y después seguimos como para que la profe quede igual tranquila de que estamos aprendiendo, pero todo lo que usted enseña se entiende. Ya, qué bueno. Sí, pues esa es la idea. Sí, ya. Bueno, la otra clase, entonces les voy a traer preguntitas de la Guerra de Arauco y preguntitas de las causas internas de la independencia, ya, para que vayamos a, que les vaya quedando clarito eso, que se vaya entendiendo, y esa es la idea, que no les quede como un contenido que está muy en el aire o que no lo puedan conectar con algo, sino que se vaya entendiendo por qué pasó tal cosa, ¿cierto? ¿Por qué en el fondo, en este caso la independencia, pues, que no, si ustedes se fijan, no es algo que se dio de la noche a la mañana, se fueron gestando cositas, fueron pasando cosas, ¿ya? Y así pasan muchas cosas, en muchas situaciones, cuando se hacen reformas, cuando se hacen cambios, transformaciones, no se dan de manera mágica, sino que hay un camino que se comienza a dar hasta que finalmente, ¿cierto?, hay una transformación, pasa algo, ¿ya? Y cuando hablamos de los periodos de la historia de nuestro país, claramente la independencia tiene una connotación relevante porque es en el fondo el liberarnos, digamos, del dominio de España y transformarnos en una república independiente. Y eso tiene su mérito y eso es súper relevante, por eso que estamos viendo las causas internas, después vamos a ver las externas, después vamos a ver los hitos principales del periodo de independencia y vamos a ver también las consecuencias. ¿Qué pasa después? Cuando en el fondo se logra la independencia, se firma la declaración, ¿cierto? Y está esta duda, bueno, ¿y ahora qué? Entonces ahí es donde empiezan a formar los proyectos políticos con ideas también diferentes, enfoques diferentes, ¿cierto? En cómo administrar esta naciente
república, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo de a poquito, pero la idea es que se vaya entendiendo. Ese es como el objetivo principal, ¿ya? Ya, chicos, entonces, eso. La Buenas otra noches, semanita, profe. ahí lo vemos en más detalle. Que esté muy bien, gracias por Sí, conectarse. profe, gracias. Nos vemos Súper el otro entretenida viernes. su clase, Gracias, profe. profe. Ya,